Yo creo que todos, aunque unos más y otros menos, somos aficionados a los chistes. Y pues hemos escuchado chistes buenos, chistes malos y chistes que hubiéramos preferido no escuchar, no porque fueran buenos o malos, sino por su intención. Pues yo recuerdo algunos chistes incluso de primaria, pero son muy pocos. No recuerdo todos los que escuché en primaria, que algunos fueron muy buenos y otros malos. De los de primaria recuerdo aquel, por ejemplo, aquel pollito que se llamaba Pegamento y que un día se cayó al suelo y se quedó pegado. Y yo recuerdo que ese chiste en aquel entonces me hacía reír, ahora pues me parece tierno, aunque también me provoca una sonrisa. Había algunos un tanto crueles, como por ejemplo aquel señor que tenía tanta hambre, pero tanta hambre, que un día se tiró de un segundo piso para darse un banquetazo. Y yo me acuerdo que me hacía reír también, aunque pues ahora reconozco que era un chiste cruel. Ya cuando crecí un poco más, ya en la primaria avanzaron los años, pues ya los chistes eran un poquito más avanzados y también a veces más crueles. Y recuerdo cuando me contaron aquel de aquella muchacha tan flaca, tan delgada, pero tan delgada, que un día se comió un chícharo entero y los papás la corrieron de la casa. Y así hasta llegar a aquel chiste famoso de la ranita, de que está aquel doctor, aquel científico haciendo experimentos con una rana y entonces va haciendo sus anotaciones y la rana pues la pone en medio de un círculo con medidas marcadas en un círculo y entonces el científico le dice: salta, ranita. Y la rana salta y salta 4 metros. Entonces anota en su libro: rana con 4 patas salta 4 metros. Y entonces le corta una pata, pues algunos eran crueles, y la pone en medio del círculo y lo dice: salta, ranita. Y salta 3 metros. Entonces él anota en su libro: rana con 3 patas brinca 3 metros. Y le corta otra pata y entonces le dice: salta, ranita. Y anota: rana con 2 patas brinca 2 metros. Y entonces le corta la última pata y entonces la pone en medio del círculo y le dice: salta, ranita, salta, ranita, salta, ranita. Y vaya nota en su libro: rana sin patas se queda sorda. Recuerdo también otro que me contaron cuando estuve dando clases en la preparatoria, y me lo contaron los alumnos. En una ocasión estaba en medio de una clase, pues así se las gastan ahora los alumnos, en medio de una clase, y uno de los muchachos levanta la mano y me dice: oiga, profe, ¿me permite hacer una participación? En medio de una clase. Y entonces le dije yo: sí, claro. Entonces yo dije: pues va a hacer algo de la clase. No, era parte de su broma. Y yo creo que ese día se los hizo a todos los maestros. No, profe, es que... Y se puso de pie muy ceremonioso y dice: es que voy a contar un chiste. Pero encontró un buen lugar, un buen candidato para su graciosada, para aquella cosa divertida que planeó hacer, porque yo era, pues, y soy muy aficionado a los chistes, como ya he platicado. Y entonces él dijo: mire, profe, a ver, le voy a hacer una de esas de que son como obra de teatro, de que acto 1, acto 2. Me dijo: a ver, listo, póngase listo, porque aquí ya todos se lo saben, el único que no se lo sabe aquí es usted. Y esto fue hace años, entonces ya no es tan actual, pero igual sirve para esta ocasión. Y entonces él dijo: primer acto, sale un pavo amarillo. Segundo acto, sale un pavo rojo. Tercer acto, sale un pavo verde. Cuarto acto, sale un pavo azul. ¿Cómo se llamó la obra?
Y yo me quedé con cara de incógnita, no sé. Y luego me dice, los Power Rangers. Se quedaron asombrados de cómo me reí, se quedaron así, no se esperaban aquello. Y entonces, esta afición que tengo, y pudiera contar algunos otros, pero no todos, y no los mejores, porque no los recuerdo. Y precisamente es el motivo de mi charla. Yo recuerdo que cuando terminé la secundaria, sí, yo hice un recuento de los chistes buenos que me sabía. Y eran muchos. Y dije, voy a hacer un librito con todos los chistes. Y me compré, recuerdo, una agenda de bolsillo. Dije, precisamente para traer apuntados todos los chistes buenos que me sé. Y los voy a traer en esa agenda. Y la voy a traer siempre en mi bolsa de mi camisa para cuando se ofrezcan. Dije yo, cuando yo ya sea grande, cuando tenga hijos, contarles los chistes que yo me sé. Y había decidido anotar solo los mejores, los más buenos, los que más me habían hecho reír. Y empecé a hacerlo, pero me di cuenta de que si anotaba todo el chiste, pues se me iba mucho tiempo, le dedicaba mucho tiempo y no iba a poder y se me iba a acabar mi libretita. Entonces lo que hice fue anotar la frase del inicio y alguna frase de en medio, alguna frase clave, para que me ayudaran a recordar el resto del chiste. Yo dije, si anoto cómo empieza y si anoto alguna palabra clave del medio o alguna frase, con eso es suficiente, con eso me voy a acordar. Y empecé a hacer mi lista de chistes. Por ejemplo, estaba ahí uno que, pues válganmelo, porque este ya fue cuando ya estaba un poco más grande. También ha sido de los mejores por el ingenio, pero ya es de cuando estaba más grande, que sin ser de doble sentido, ni chistes rojos de los que no he sido tan afecto, pues ya es para un poco más grandes. Y resulta que en una ocasión enviaron a 2 empleados de una empresa, a 2 ejecutivos, a un viaje de negocios, a un viaje de trabajo a otra ciudad. Pero cuando llegaron, hubo un error. Cuando llegaron al hotel de destino en otra ciudad, pues hubo un error y solo les habían reservado una habitación. Y entonces pues dijeron, pues ni hablar, vamos a tener que estar en la misma habitación. No había tanto lío porque era una habitación de dos camas. Y entonces ya se quedaron en la habitación, fueron a cenar, pasó la noche. Y en la mañana, cuando uno de los ejecutivos se levantó para empezar a prepararse, se dio cuenta de que ya su compañero ya se estaba bañando. Sin embargo, cuando él pasó por la cama del compañero, se dio cuenta que la cama estaba mojada. Y entonces dijo, qué raro, se le ha de haber caído algo. Y no comentó nada. Pasó la siguiente noche y otra vez observó que la cama estaba mojada y olía raro. No olía a agua, ni a refresco, ni a ninguna otra cosa. Tenía el olor peculiar de cuando uno va al baño y hace del uno. Pues bueno, resulta que ya cuando estaban almorzando, le dijo, oye, ayer observé algo y hoy también. Y el otro empezó a penarse, empezó a sentirse mal y le dice, oye, ¿tienes problemas? ¿Tienes algún problema para controlar eso? Le dice, sí, fíjate, sabes de que traigo algunos problemas en mi casa y en el trabajo, y desde hace algunas semanas que traigo ese problema y no he podido controlarlo. Dice, no, conmigo que no te dé pena, conmigo que no te dé vergüenza, porque el otro estaba sudando y estaba así muy apenado y hasta no lo veía a los ojos de la vergüenza que tenía. Y le dice, mira, te voy a recomendar al doctor López. El doctor López es buenísimo para esto. Mira, te voy a dar el teléfono. Y cuando lleguemos a casa, tú llámalo y haz una cita con él. Él es urólogo y vas a ver que él te va a curar. Pues resulta que pasaron los meses y volvieron a salir de viaje.
y les volvió a pasar lo mismo. Y en la mañana del primer día que estuvieron ahí, pues observó la cama y estaba mojada. Otra vez estaba mojada. Y cuando estaban almorzando le dice, oye, ¿recuerdas que tenías aquel problema con la cama? Con tu continencia. No, sí lo recuerdo. ¿Pero qué no te mandé con el doctor López? Sí, pero que no sabes qué pasó. Cuando llegamos, pues llegamos y yo llamé, consultório del doctor López, y me dijeron que sí, e hice una cita. Pero ya lo decía con una tranquilidad y con una seguridad aquel hombre, no, hice una cita. Y entonces fui con él. Y ya después, pues fui a consulta y me atendió y me curó. Pero fíjate que resulta que los doctores López, pues son dos. Uno es el urólogo que tú me decías y el otro es psicólogo. Y tienen la misma recepcionista. Y cuando yo llamé, la señorita me hizo cita con el psicólogo. Entonces me trató, estuvimos viendo las causas, las consecuencias, todo lo que me provocaba, mi autoestima y todo eso. Y entonces pues ya me curó. Y luego le dice, oye, pero yo vi que tu cama estaba mojada. Ah, sí, eso sigue pasando, pero ya no me da vergüenza. Ya no tengo ninguna pena y sí sigue pasando, pero no, ya no me da vergüenza, el doctor ya me curó. Ese chiste también como me gustaba ya cuando estaba en la universidad. Pues bien, hice mi librito, incluyendo hasta la universidad, y conocí a Ivonne, que es ahora pues mi esposa, y cuando éramos novios, yo leí por ahí en una revista que una de las cosas que más le gustaban a las mujeres de los hombres era que las hicieran reír. Y pues ahí tienen que yo, desde el principio, desde que empezamos a conocernos y empecé a pretenderla, pues le contaba de mis chistes y sacaba mi libretita de chistes y la hacía reír mucho hasta que le dolía el estómago y hasta que se enojaba. Y ella me explicaba y me decía, mira, sí son muy buenos tus chistes, sí me causan mucha gracia, pero ten en cuenta que yo no tengo hermanos, me decía, yo no tengo hermanos, entonces a mí no hay tanta gente que me cuente chistes, que me esté contando chistes así como tú, y entonces haces que me duela la cabeza. De cualquier forma me casé con ella, así es de que los chistes de algo sirvieron. De algo sirvieron los chistes. No, ya después me controlaba, me limitaba a 1 o 2 chistes cada cita. Y sí funcionó, la hacía reír. Y sobre todo porque pues pasaban por una situación familiar difícil. Y también eso hacía que ella pues sí tuviera ganas, sí tuviera el deseo de estar tranquila, de evadirse un poco, por lo menos mentalmente, de los problemas de la familia. Pero no tanto, entonces yo abusaba. Y así quedó, yo tenía aquella libretita de chistes. Ya después, pues, ya no necesitaba la libretita porque pues ya mi mundo se centró en ella. Y pues ya con los chistes que me sabía de memoria, con eso fue suficiente porque ella no quería un comediante como novio. Y pues me limitaba a 2 chistes, luego después a 1 y ya después surgieron las anécdotas propias de ella y mías. Y entonces ya no fue necesario, la guardé aquella libreta, la guardé por años. Y cómo resulta que hace poco, ya con mis hijos, mis niños, platicando un día en la comida, Ivonne recordó esa libreta, recordó la libretita de chistes, y les contó que cuando ella me conoció, yo tenía una libretita con cientos de chistes muy buenos, que eran muy buenos, que a ella la hacían reír tanto, que le dolía el estómago y le dolía la cabeza y me tenía que decir que ya no contara más chistes, que porque había llegado a su límite. Y entonces ellos me dijeron que dónde estaba, que por qué no la sacaba para que les contara más chistes de los que les he contado, de los que yo recordaba así de memoria. Y yo dije, pues es cierto que esa libreta la hice para que no se me olvidaran aquellos chistes. Y la busqué, ¿y qué creen? La encontré. Me causó mucha gracia reconocer mi letra de cuando estaba ya en secundaria, después de preparatoria y los inicios de universidad. Sí fue cambiando la letra, fue cambiando también el sentido de los chistes, no sé, o sea, más profundos, más rebuscados. E igual, empecé a leer las notas y no me acordaba de ninguno. Leía la frase del inicio y decía, pues no me dice nada.
y leí la frase o la palabra clave auxiliar que había anotado y no me decía nada. Y leí uno, leí otro, los leí todos y no me acordaba de ninguno. No me acordé de ninguno, de ninguno. Dije yo, ¿por qué pasó esto? Y se las mostré solamente como historia. Ahora sí que esa libreta de chistes pasó a ser simplemente una anécdota porque no recuerdo ninguno de los chistes. Los leo y no reconozco nada. No me acuerdo de nada. Y entonces dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues si eran chistes de mis preferidos, los mejores, los más buenos. Y pues caí en la conclusión de que como no los había leído, como no los había estado repasando, se me olvidaron. Simplemente los olvidé. No importaba qué tan buenos habían sido, qué tanto me habían gustado, simplemente las cosas nuevas que me han estado aconteciendo, las nuevas vivencias, el haberme casado, el haber tenido hijos, el estado teniendo varios trabajos, simplemente el ritmo de la vida hizo que yo pensara en otras cosas y que mi mente se ocupara en cosas distintas, más importantes en su momento, de tal forma que ya no quedó espacio, por lo menos en mi mente de teflón, para acordarme de todos los chistes. Y caí en la cuenta que eso se aplica también a otras cosas, como pudiera ser, por ejemplo, las lecturas espirituales, la lectura de la Biblia, por ejemplo, que es una de las más importantes para nosotros como católicos que somos, y que es el tema que nos ocupa en esta serie. Nuestro ser católicos, dentro de nuestro ser y hacer católico está la lectura de la Biblia. Está también la lectura, la escucha de la Biblia, que eso lo hacemos, por ejemplo, cuando vamos a misa o cuando escuchamos algún programa en donde se menciona a la Biblia, se lee algún texto y nos ponen se lee, escuchamos hablado el texto y lo vemos así con letras en la pantalla. Si la escuchamos o si la leemos. Pero, así como esta libreta de chistes, yo caí en la cuenta de que es igual con la Biblia. En la Biblia también debo de tener mi lectura constante de ella para que no se me olviden. Sí se me olvidan algunos textos que en su momento fueron de los más importantes y que los recuerdo muy bien, hasta incluso no con puntos y comas, pero sí bastante bien con su número de con su libro, con su número de capítulo y con sus números de versículos, pero al paso de los años, si no los leo, si no los repaso, los olvido. Voy olvidando el libro, voy olvidando el capítulo, voy olvidando el versículo, y luego empiezo a olvidar frases completas del texto hasta que lo olvido. Y es cuando lo releo, cuando vuelvo a tomar mi Biblia y cuando vuelvo a leerlo, cuando digo, oh, esto yo recuerdo que me gustó mucho cuando lo leí por primera vez. Y es así, entonces, también con cualquier lectura espiritual. Incluso Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, ella decía que cuando iba a hacer oración, ella acercaba su libro. Ella así decía, su libro, ¿qué era? ¿Era un libro de oraciones? ¿Era la Biblia? ¿Era un libro devocional? Pero ella decía, yo acerco mi libro, porque cuando trato de entrar en ese contacto con Dios, a veces no puedo, a veces mi mente sola no puede, y entonces yo lo que hago es, tomo el libro, lo abro y empiezo a leerlo, y empiezo otra vez, empiezo a recordar momentos, empiezo a ponerme en sintonía con Dios, y llega un momento que ya, mi cabeza ya se llena de aquel pensamiento, se llena de Dios, y ya puedo yo seguir. Pero era con el apoyo del libro, con otra vez la lectura de aquel libro. Quizá nosotros no hemos leído la Biblia, así es de que no tenemos esa sensación del libro perdido o del libro olvidado, o aquella sensación que yo tengo de mi libretita de chistes, porque quizá nunca la hemos leído. Pero es buen momento para hacerlo, es buen momento para empezar a hacer esos recuerdos bíblicos, empezar a trabajar con
aquella profundización que tiene la Biblia, hasta llegar algún día a entender lo que nos quiere decir, el mensaje que tiene para nosotros, pero va a ser en su lectura. La escucha sí nos ayuda, claro que sí, si tenemos muchos años yendo a misa y escuchamos las lecturas, siempre y cuando pongamos atención, claro que nos ayuda mucho. Y eventualmente recordaremos, y Jesús hizo esto, Jesús dijo esto, los apóstoles hicieron esto, tal profeta dijo esto. Sí, si tenemos buena memoria y tenemos muy buena atención a la hora de las lecturas, sí recordaremos todo eso. Pero es conveniente que lo leamos con nuestros ojos en una búsqueda, en una lectura ordenada de ser posible. Ya no hablo de un curso, eso ya vendrá después, un curso bíblico, pero sí una lectura ordenada, decir, hoy voy a leer los evangelios y voy a empezar por el primer evangelio, que es Mateo, y empezar a leer Mateo. Y si tenemos una Biblia como la latinoamericana, que tiene comentarios, pues leer un capítulo y leer el comentario que trae la Biblia, y así iremos aprendiendo. Y luego no tendremos que dejar esta lectura para que no se nos olvide, como a mí se me olvidó aquello que para mí era tan importante y que según yo nunca se me iba a olvidar, y resultó que sí. Me di cuenta después que tenía que haber estado por lo menos cada 6 meses dándole una repasada a todos los chistes para que no se me olvidaran, pero eso no lo supe en su momento y ya es demasiado tarde. Esa colección de cientos de mejores chistes se perdió porque yo no supe que tenía que estar constantemente recordándolos, que tenía que haberlos estado repasando, leyéndolos para que no se me olvidaran. Pero ahora tengo esa oportunidad de saber que si no repaso la Biblia, por mucho que me la sepa y por mucho que la haya leído, pues se me va a olvidar. Tengo que estarla repasando. Ya vendrán otros momentos. Hace poco, en una reunión de comunidad, de una comunidad a la que pertenezco dentro del movimiento familiar cristiano, el formato de ese equipo de Querigma dice que la primera media hora se la dedicamos a la lectura y la reflexión de la Biblia, y lo que utilizamos por lo general para hacerlo es el evangelio del día. Vemos cuál es el evangelio que se leyó ese día en las misas, y ese texto es el que leemos al inicio de esa reunión de comunidad, y luego lo reflexionamos y cada quien va haciendo aportaciones, cada quien va diciendo lo que le dice, lo que sabe sobre aquel texto. Y en una ocasión se leyó uno tan conocido que una de las señoras de la comunidad dijo atinadamente, ese ya todos nos lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Y entonces dije, qué buen comentario y qué acertado comentario. Era un texto muy conocido que habíamos escuchado muchas veces y comentado muchas veces, y entonces yo dije, miren, tiene razón, pero ¿qué les parece? Si ya es un texto tan conocido y tan comentado, entonces ahora tenemos la oportunidad de empezar a discernirlo, que es meterse más, meterse a las palabras que están detrás de las palabras, leer entre líneas, irnos a ver qué es lo que nos dice la enseñanza de la iglesia, qué nos dice el catecismo sobre aquello, y rumiarlo, repensarlo y pensarlo y rebuscarlo y buscarle otros enfoques, discernirlo, qué nos dice a lo profundo, qué hay detrás de lo que está enfrente, atrás de la historia, atrás del acontecimiento, atrás incluso de las palabras, qué buscaba Dios al dejarnos esto escrito. Pues ya llegará el momento del discernimiento. Si es el momento solo del repaso, pues hay que darle repaso. Si es el momento de empezar a leer, pues hay que empezar a leer. Y luego ya sabemos, importante, cuidar el tesoro que es la Biblia, porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si ya sabemos que tenemos que repasar, pues entonces texto que leamos ahora, que nos guste, tener presente que el año que entra o dentro de un tiempo tenemos que volver a tomar la Biblia y volver a repasarlo. ¿Para qué? Pues para que no se les olvide, como a mí. Me puede mucho que ahora la libretita está ahí sin uso. No se perdió la libretita, no se perdió la Biblia, pero sí se me perdieron los chistes.
pues si no leo la Biblia se me van a perder los textos, las enseñanzas, y no conviene. Bien, para terminar les voy a contar un chiste que está muy ad hoc. Y también, claro está, pasé por mi fase de los chistes de la iglesia. Cuando ya empecé con la iglesia, entonces ya mi afán era conocer chistes de la iglesia, chistes religiosos, y claro que existen, pero hoy solo voy a contar uno. Y es una adivinanza, que seguramente muchos ya se saben, pero otros quizá no. A ver, cuando Moisés estaba subiendo los animales al arca, perdón, no fue chiste, fue un error, fue un lapsus. Cuando Noé estaba subiendo a los animales al arca, aquellas parejas de animales, recuerdan que las empezó a subir en parejas de 2 en 2 al arca para que se salvaran del diluvio. ¿Cuál fue el animal que subió al último? ¿Cuál fue el último animal que Noé subió al arca? Pues el delfín. También pasé por mi fase de chistes religiosos, aunque aunque ya era grande, pues sonó así como de primaria, como de infantes, pero está bonito. ¿Cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? Pues el delfín. Bendiciones.